Muy buenas, mi nombre es Alfredo Mesa, estudiante de Tecnología en Producción Industrial, tercer semestre, sección 9, jornada nocturna. El día de hoy le vamos a hablar sobre las uniones permanentes, cual hace referencia a la soldadura. Nuestro día de hoy nos tocó, con respecto a el tema principal son los electrodos, lo cual se entiende por electrodos, que son dispositivos que conducen electricidad y que cambian y que también pueden actuar como metal de soporte. De los tipos de electrodos tenemos dos, uno que son recubiertos y otro que son desnudos. Los desnudos son electrodos, son de material fundido, el cual no está protegido por acciones. ¿Y qué pasa? De que estos electrodos tienen unos acabados menores, puesto que interactúan con ellos el oxígeno y el nitrógeno. Estos electrodos son más que todos usados como cordones secundarios en cargas estáticas, ¿cierto? A diferencia de los electrodos revestidos, son de mayor calidad, tienen un acabado más superficial, más puro, más limpio. Una de sus características principales brinda al material, lo protege todo el material fundido a raíz del recubrimiento que trae la varilla de acero. Y esto hace que el campo eléctrico se estabilice. Seguido tenemos las especificaciones AWS de los electrodos. Este es el sistema de clasificación de electrodos AWS. Tenemos los E, el cual indica un electrodo para soldadura por arco. Los XX son dos dígitos que designan la mínima resistencia a la tensión del metal depositado. Los YY son los dos dígitos que designan las posiciones de la soldadura en que se puede trabajar el electrodo. El 1, que designa qué electrodo cumple con los requisitos de impacto mejorado, y E es la ductilidad mejorada en caso del E7024. Los HZ indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de hidrógeno para niveles de Z. Estos son los HZ, son los electrodos de bajo hidrógeno. Los R indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de absorción de humedad, son 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa para los electrodos de bajo hidrógeno. Seguimos con la clasificación de los electrodos. Estos tenemos de 5 tipos, como son los electrodos celulósicos, bajo hidrógeno, base de rutilio, óxido de hierro y polvo de hierro. A continuación le explicaré las características principales de los electrodos celulósicos. El electrodo celulósico, este electrodo lleva un revestimiento de un 45% de celulosa. El arco eléctrico de este electrodo calienta el recubrimiento, el cual se va descomponiendo la celulosa, que es el CO2 y el vapor de agua. También posee otro elemento con el dióxido de titanio, que es creador de las escorias, ferromanganeso como desoxidante o reductor. ¿Cierto? Las características principales de este tipo de electrodo es que la solidificación es mucho más rápido. A medida que se va haciendo el proceso de soldadura, pues el cordón se va solidificando y va quedando, pues las dos piezas que se esté uniendo, que en el momento de hacer la soldadura, pues va quedando enseguida adherida una hacia la otra, y pues ya va a ser una sola pieza como tal. Excelente desempeño y resistencia. Pues precisamente estuve donde un amigo que tiene un taller y le estuve preguntando sobre ello, y me dice que la resistencia es fuerte, que la verdad es que el desempeño al trabajarlo, no, me dice que hay algunos que al momento de la soldadura se pega el electrodo mucho. Se dice que él corre bastante, es bastante elástico, tiene mucha elasticidad, y dice que a veces tiene que hacer dobles, él trabaja en rejas y eso, ha hecho dobles, y me dice que trabaja muy bien esa parte, aun cuando el dobla, donde hace la curva, queda la soldadura.
de utilidad, sé que es bastante útil. Y la penetración que tiene al momento de unir las dos piezas es bastante, fluye bastante entre las cavidades que en el cual se está trabajando. Electrodos de bajo hidrógeno. Este tipo de electrodos brinda la máxima calidad debido a su contenido de carbono e hidrógeno. Los elementos componentes que el revertimiento contiene son carbono de calcio, que es una simple reacción muy básica a la escoria, que también absorbe y neutraliza las impurezas del azufre. Fluoritas, que neutraliza las impurezas del fósforo, de los tipos de ácido que son perjudiciales. Este tipo se utiliza en el acero con grandes contenidos de carbono al 0,25%, construcciones fuertes. Características: depósitos de calidad radiográficas, penetración que va de mediana a alta, posee alta resistencia a los impactos de baja temperatura, alta ductilidad. Electrodos a base de rutilos. Este tipo de electrodo, que es muy fácil de manejar y tiene un acabado excelente, conocido de esta manera debido a su gran cantidad de rutilo o óxido de titanio contenido en su revestimiento y destacado por su fácil manejo y tipo de acabado, como antes mencioné, es de gran importancia, ya que es uno de los más utilizados en el campo de la soldadura de electrodo, ya que nos permite soldar en corriente continua y corriente alterna, y las escorias es muy fácil de remover. Sus características principales son arco suave, buena presentación, buena resistencia y penetración que va de mediana a baja, ya que es muy utilizado en las herrerías y en la construcción. El acabado que proporcionan los electrodos de rutilo es muy bueno, por supuesto, que se vea un cordón bonito. Ya esto va a depender de la destreza que tenga el soldador. Si todo se hace bien y sigue los puntos adecuados, cumplirá perfectamente con su función. Una de las ventajas de utilizar el electrodo de rutilo, y es válido para todos los equipos, soportan los trabajos con electrodos de rutilo de hasta 2.5 milímetros. También es más fácil de utilizar, ya que el arco se consigue más fácilmente con electrodos de rutilo y se mantiene más estable. Los cordones más estéticos. El cordón de soldaduras y las aguas quedan más uniformes. La soldadura vertical. El rutilo permite la soldadura casi en cualquier ángulo. Otra ventaja que tiene es la limpieza. O sea, como deja poca escoria, es mucho más fácil de eliminar. Más barato, ya que es económico que los básicos, por ejemplo. La tolerancia a la humedad. No es que se pueda utilizar mojado, pero tampoco se necesita calefactor para eliminar hasta los más mínimos requisitos de humedad, como ocurre en electrodos básicos. Perfecto para espesores reducidos. Tiene una capacidad de penetración baja, por lo que es más apropiado para chapas finas o tubos con poca pared. Desventajas e inconvenientes. Una desventaja son las grandes tensiones que se manejan. Si la pieza van a soportar mucha tensión. El cambio de temperatura. Si la soldadura va a estar sometida a importantes cambios de temperatura. Torsión, si la pieza a soldar va a estar en movimiento y necesita una soldadura más estética y flexible. La aleación, por en cambio, los aceros enriquecidos o las aleaciones no se pueden soldar con rutilo, necesitan sus propios electrodos. Los grosores considerables. El electrodo de rutilo es de baja penetración. Si se va a soldar piezas de gran espesor.
Utiliza electrodos con mayor capacidad de penetración en el metal. Hola, mi nombre es Kiara Berrío Mesa y le voy a hablar sobre electrodos óxido de hierro y tipos de electrodos según su recubrimiento. Electrodo óxido de hierro. Estos electrodos son adecuados solamente para la soldadura de acero con buena soldabilidad, como aceros de construcción, que serían cerrajería, carpintería metálica, vigas y pilares de acero, entre otros. Es debido a que producen un alto contenido de hidrógeno e impurezas en el metal depositado, por lo que si son usados en aceros aleados pueden originarse grietas. Son solo apropiados para la soldadura en posición horizontal plana, en juntas a tope o con bordes preparados en V, ya que producen un baño de fusión muy fluido. El electrodo óxido de hierro está caracterizado por su tipo de escoria líquida, adecuada para soldar en vertical descendiente y su gran velocidad de depósito y limpieza. Las ventajas del electrodo óxido de hierro son que tiene un bajo coste. El arco es estable, su corriente es Ca y Cc. La escoria es fácil de eliminar, tiene una elevada desoxidación y es fácilmente conservable. La desventaja es que tiene un baño fluido, tiene un escaso efecto de limpieza, tiene un elevado aporte de hidrógeno y la escoria no se puede refundir. Tipos de electrodos según su recubrimiento. Los primeros serían ácidos. El revestimiento está compuesto por óxidos de hierro, magnesio y sílice. Se consigue con ellos una buena penetración, especialmente los de espesor grueso. Son fáciles de manejar y el rendimiento que se obtiene con ellos es alto. Puede dar fisuras si el metal base no tiene buenas características de soldabilidad. Tenemos los rutilos medios. El revestimiento consta básicamente de óxido de titanio, que sería el rutilo. El revestimiento de este tipo de electrodos contiene una gran cantidad de rutilo u óxido de titanio en cantidades del orden 50% de su peso, junto con los materiales celulósicos en cantidades inferiores al 15%. La escoria es densa y viscosa. Presentan una gran facilidad de manejo. Son muy utilizados para la soldadura en talleres en elementos que no sean de gran responsabilidad y en chapas finas. Está el ácido rutilo. Tienen un contenido de óxido de titanio del orden del 35%, con características similares a los electrodos con revestimiento ácido. Están los básicos. Son electrodos con revestimiento de tipo grueso, que consta básicamente de carbonato cálcico. Con ellos se puede soldar en cualquier posición y son muy resistentes a la formación de grietas. Son adecuados para uniones complejas y de gran responsabilidad, como puentes y estructuras resistentes. Se sueldan con arcos muy cortos, siempre deben ser muy secos, se consiguen una penetración mediana. Y por último tenemos el celulósico. El revestimiento consta fundamentalmente de compuestos orgánicos, como la celulosa. Se usan especialmente en soldaduras verticales descendientes. Se utilizan normalmente en soldaduras de gasoductos. Electrodos de hierro en polvo. Los electrodos de hierro en polvo son un tipo de electrodos en el que se incluye a todos los electrodos que poseen un revestimiento con un porcentaje de hierro en polvo de forma balanceada. El revestimiento de los cuales posee una cantidad apreciada de hierro finamente pulverizado. Con su aplicación se logra una mayor deposición del material en menor tiempo de labor, reduciendo costos, tiempo de trabajo y ahorro energético. Este mayor rendimiento es muy apreciado sobre todo por la industria. Existen muchas características generales de los electrodos de hierro en polvo. Una de estas es el relleno rápido de las juntas, penetración moderada, arco suave y estable, buena calidad de la soldadura, escoria abundante que se desprende por sí sola al enfriarse, cordones
de perfecto acabado similares a los que se consiguen por soldadura automática. Características sobresalientes. Electrodos de muy buen funcionamiento en las posiciones planas y horizontales, dejando depósitos de un acabado sobresaliente debido a su arco suaves, escorias de fácil desprendimiento que se emplea en aceros al carbón de aplicaciones generales, donde se es necesario un elevado rendimiento, así como una resistencia a la tensión mínima de 7000 psi, que es fácil la aplicación por la técnica de arrastre. La protección personal, como todos sabemos, es un factor muy importante a la hora de hacer cualquier actividad física en la empresa o en la ocupación que estamos haciendo. Por ejemplo, en el área de la soldadura, este campo es muy riesgoso ya que trabajamos con corriente, con una flama y con metales. Una de las protecciones principales que tenemos que tener en cuenta es la máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleadas. Otra protección son los gorros. Protege del cabello y el cuerpo cebulludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones. Las mascarillas respiratorias para humos metálicos es muy importante, ya que estas mascarillas deben usarlas siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana. Los guantes de cuero tipo mosquetero con costuras internas para proteger las manos y muñecas de las quemaduras y de las altas temperaturas con que se trabajan estos materiales. Coleteo o delantal de cuero para proteger de salpicadas y exposición a rayos ultravioleta del arco al momento de soldar. Polainas y casaca de cuero. Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos para evitar las severas quemaduras que pueden ocasionar las salpicaduras del metal fundido. Zapatos de seguridad que cubran todos los tobillos para evitar el atrape de la salpicadura. Estos elementos de protección